El arma para la distracción es hacerte experto en lo que Dios te llamó a hacer. La iglesia me quitó a mis padres. Es todo rápido. 30 segundos en el microwave y todo lo queremos rápido. Ya nadie quiere pagar el precio, ya nadie quiere esforzarse. Todo Gratificación instantánea. Hola, bienvenido a nuestro podcast Insight. Estamos muy contentos porque como cada encuentro tenemos a alguien especial que siempre es un depósito de bendición para este programa. Bueno, hoy tengo a alguien muy especial, el pastor Miguel Esteban Arrázola, desde Colombia. Aquí me acompaña el pastor Eddie. Todos los conocemos, forma parte de nuestra familia. Pero hoy yo creo que estamos en una atmósfera donde podemos mucho que aportar entre todos para que las personas que están allá afuera puedan recibir algo especial. Bienvenido, pastor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado Houston? Ay, qué honor, qué privilegio poder estar con ustedes. Mi papá estuvo mis papás estuvieron recientemente con ustedes. Van a estar, mejor dicho, me los van a robar. Son amigos de la casa de hace ya un gran tiempo. Y nos sentimos así, como en casa. Así que es un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes. ¿Cómo estás, pastor Eddie? Bien. Feliz también de estar acá, de poder hoy compartir un poco con el pastor Miguel, con usted, pastor José Daniel, que para mí es un honor el poder estar aquí sentado, de mi mentor, de mi pastor. Y si empiezo la lista ahí de todo lo que él es, no termino hoy, pero muy feliz de poder estar acá y emocionado porque sé que va a ser de bendición es lo que vamos a hablar hoy y que va a ayudar a muchas personas a encontrar. Bueno, vamos rumbo. a empezar porque estamos hablando con el hijo de un pastor que también está pastoreando. ¿Cómo podemos definir el llamado de Dios en un joven que nació en una familia cristiana, viviendo y viendo cómo se hace una labor pastoral y de pronto recibir el llamado de Dios y comenzar a levantar una generación? Generaciones nuevas vienen cargando la experiencia de los padres, pero también Dios viene poniendo algo especial también en las generaciones nuevas. ¿Cómo pudieras describir el llamado de Dios en tu vida siendo hijo de pastor y naciendo o viviendo en una familia cristiana? Sí, es súper curioso. Yo creo que cada hijo de pastor, o agrandémoslo, cada hijo de Dios tiene un llamado, una asignación en la tierra. Lo dice Efesios 1, hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo, hemos sido escogidos por Él, apartados. Y yo creo que, por supuesto, escuché un día una prédica cuando le preguntaban de qué se siente ser hijo de pastor. Esta persona decía, siento que me gané la lotería sin haberlo comprado. Tuvimos la fortuna, la dicha, la honra, la bendición de poder servirle a todo un pueblo, pero el hecho de que no seas hijo de pastor o tu familia no esté en esa línea pastoral no quiere decir que no puedas servirle a Dios. Yo creo que cada plataforma, que son nuestros dones y talentos, más bien cada uno de nuestros dones y talentos son plataformas que Dios utiliza para que la gente lo pueda ver a Él. Así que necesitamos gente de luz, necesitamos hijos de Dios en cada esfera, en cada ámbito de la sociedad, en la iglesia, por supuesto, pero lo necesitamos en la política, lo necesitamos en los deportes, Claro, lo necesitamos en los artes, lo necesitamos en la ciencia, lo necesitamos en todo, en cada esfera. Y particularmente a mí, pues precisamente nací, mi familia, mis papás ya eran pastores. Bueno, eran pastores asociados. Yo nazco en el 96, nuestra iglesia nace en el 98, nace con mi hermano. Entonces, digamos que toda la vida ha girado en torno a la iglesia. Y sé que hay muchos hijos de pastores que no quieren saber nada del ministerio. Y eso es un tema que a veces no se habla mucho, pero es una gran realidad. No quieren saber nada del ministerio porque tienen este pensamiento: la iglesia me quitó a mis padres. Y yo doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios le dio a mis papás, que nunca arriesgaron o vendieron o dejaron la iglesia, dejaron a la familia en nombre de la iglesia. Nos hicieron parte siempre, nos hicieron amar la iglesia, y aún de niños, de chiquitos. De hecho, ayer estaba
les contaba que llegamos de viaje y mi hijita, que tiene 3 años, vio la piscina y dijo, papi, quiero piscina. Y pues ahí estábamos a las 9 de la noche metidos en la piscina y me acordé que eso mismo hacían mis papás conmigo cuando ellos tenían que ir por toda Colombia en sus centros de entrenamiento bíblico, que era la visión de su pastor. Nosotros los acompañábamos en todo lado y me acuerdo yo que ellos siempre nos decían, bueno, papá tiene que predicar, mamá tiene que predicar, pero en el día vamos a poder compartir. Entonces estábamos nosotros en la piscina antes de predicar y luego los acompañaba a la iglesia y dije, wow, Dios mío, o sea, 20 años después estoy haciendo exactamente lo mismo con mi hija, porque eso creo que mis papás fueron muy intencionales en que no detestáramos el ministerio, sino amáramos el ministerio. Entonces, si hoy estamos acá haciendo esta labor, este llamado es por gracia de Dios. No estaríamos acá, ninguno de nosotros, si no fuera por la gracia de Dios. Pero yo particularmente, además de la gracia de Dios, estoy acá por la sabiduría que manejaron mis papás para involucrarnos en el ministerio y amar lo que ellos tanto han amado. Wow. Y construyeron por años, porque sí, es un trabajo arduo, es un trabajo de años de esfuerzo. Pero leía yo también que el mayor éxito es también trabajar en aquellos sucesores, sí, en aquellas personas que van a conseguir conseguir llevar el trabajo que por años trabajan una persona. ¿Quién lo va a continuar? Y entonces, qué bueno, qué bueno. Pero el que estés en un garage no te hace un carro. No te hace un carro. Ajá. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tal vez? Y me gustaría, yo estoy aquí aprendiendo de los dos porque ya años luz están adelante de mí, pero y creo que las personas que también nos están viendo les gustaría escuchar cómo ustedes descubrieron su llamado. ¿Cómo usted descubrió su llamado, Pastor José Daniel? Creo que hay dos peligros. El peligro de nacer en una familia cristiana y no tener una experiencia con Dios. Uh-huh. Y el peligro también de nacer en una familia sin Dios y no saber lo que es una experiencia viviendo una familia cristiana. No sé si me explico. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace unos meses a ti te decía un joven, ¿qué se siente cuando amaneces con tus padres en casa, mamá y papá? Ese joven venía de una familia que no era cristiana. No conocía lo que es el orden familiar, la bendición de un matrimonio, porque sus padres estaban divorciados. Ahora, mi pregunta, y tal vez algo que podemos reflexionar, porque esa pregunta te la voy a contestar después que lo escuche a él. ¿Qué se siente cuando vives en una familia cristiana y aún no has tenido una experiencia con Dios? Es que para mí algo que fue clave, mis papás siempre me enseñaron, es que Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Correcto. Y entonces yo tengo, porque cuando la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, cada generación tiene que tener su experiencia con el Señor, indiscutiblemente. Y eso fue clave para mí. Yo supe y lo escuchaba y mis papás me enseñaron de que yo tenía que tener mi experiencia con Dios antes de recibir mi llamado, aunque estaba aquí, estaba ahí, estaba sembrado porque así el Señor lo quiso desde antes de que yo viniera a este mundo, pero yo tenía que tener mi experiencia con el Señor, con mi Padre Celestial, porque yo creo que ese es el problema de muchos aún pastores, hijos de pastores, no sé, o gente en general que dejan la visión, es porque creen que su identidad está en el llamado, que su identidad está en el don, que su identidad está en lo que hacen, y nuestra identidad está en lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, y porque tenemos esa identidad clara es porque es la razón por la que podemos trabajar claramente en el ministerio. Entonces, antes de yo ser pastor, tenía que ser formado como hijo de Dios. O sea, tenía que tener esa identidad clara. Y me acuerdo yo, esa experiencia en mi lugar secreto, esa primera experiencia con el Espíritu Santo fue increíble. Y nunca se me olvida que cuando yo salí, porque estaba hincado al lado de mi cama, me acuerdo yo que mi papá me dejó
su cuaderno donde anotaba sus prédicas para que yo anotara mi primera prédica después de haber tenido esa experiencia. Y me acuerdo que un par de días después di mi primera prédica, pero el punto es que yo tenía que tener mi experiencia con Dios. Yo no podía vivir la fe de mis papás, aunque me impulsaron, me siguieron, como dice Deuteronomio 11, que los padres tenían que enseñarle la ley a sus hijos en la casa, en el camino, antes de dormir, ¿sí? Al levantarse, pero luego yo tenía que vivir mi experiencia personal. Así que indiscutiblemente lo que me cambió la vida fue tener esa experiencia personal con mi Padre Celestial. Y creo que, respondiendo a tu pregunta, Eddie, ambos, cuando yo escucho el testimonio de él, el testimonio mío, nacimos en familias cristianas y vivimos momentos muy difíciles porque tus padres nos han contado lo que vivieron durante el periodo de persecución de la iglesia cristiana. Sufriste persecución, yo sufrí persecución. Nací en una familia cristiana, pero bajo persecución comunista, socialista. Y eso creo que tiempos difíciles no cancelan propósitos. No. Los tiempos difíciles te revelan mejor el propósito y te aceleran el propósito. Porque tal vez yo no estuviera acá, ni tú estuvieras acá, si no hubieran pasado tiempos difíciles donde hubieras probado a Dios como que funciona. Sí. Porque los tiempos difíciles nos permiten ver a un Dios práctico. Yo conocí a Dios no en una iglesia, sino lo conocí en el campo, trabajando cuando nos llevaban a los estudiantes obligados a trabajar al campo. Ahí tuve yo una experiencia con Dios. No fui en la iglesia. No fui en la iglesia. Entonces, creo que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Sí. Y creo que cuando vivimos una experiencia con Dios, en los tiempos difíciles, eso nos va a ayudar para los próximos que vengan, nosotros saber cómo manejarlo, porque sabemos el Dios en quien hemos confiado. Tal cual. Cuéntanos un poco acerca de tu proceso de persecución. Sabemos que estuviste hasta en peligro de muerte. ¿Cómo fue ese proceso donde viste la mano de Dios guardándote, preservándote, ayudándote? Sí, bueno, seguramente haciendo alusión a lo que mis papás ahí comentaron, todo comenzó con un sueño que mi papá tuvo. Mi papá se levantó y seguramente les comentó y él principalmente le dijo a mi mamá, tengo que hablar y tengo que levantar mi voz. Y creo que mis papás tienen una unción de reforma, son reformadores. Y bueno, de hecho, una de las señales de los últimos tiempos es que seremos perseguidos a causa del nombre del Señor. Y yo siempre digo, si el diablo no te está persiguiendo, algo mal estás haciendo. Así es. algo mal debes estar haciendo. Si te está persiguiendo es porque eres una amenaza para el infierno. Así que vamos, cobra ánimo. Pero ese tiempo de persecución, para no hacer la historia larga, porque seguramente han escuchado la historia, mi papá decide levantar su voz. Y es increíble porque el Señor les revela por medio de la profecía de Daniel lo que Daniel vivió y de las 70 semanas, bueno, en fin, todo lo que sabemos, le reveló todo antes de que la prensa sacara a la luz todo lo que se estaba gestando en el secreto desde el gobierno, el falso pacto de la paz de uno de los presidentes con la FARC, pero que debajo de eso había muchas cosas. Y cuando mi papá decidió hablar, pues se vino el infierno en contra de nosotros y particularmente mi mamá también estuvo en el podcast, ¿verdad? Sí. Ella comentó de que a ella la atacaron dentro de la iglesia. Sí, correcto. Le pegaron dentro de la iglesia. Ella fue curioso. No sé Para aquellos que no es que alguien de la iglesia, sino fue un infiltrado. Sí, ahí voy. Ella sintió en la mañana, teníamos un servicio en la noche los viernes. Sintió en la mañana, siento un ataque de brujería fuerte, y el Señor le muestra a la persona. Entonces me acuerdo yo que mi papá termina de predicar, él se baja, mi mamá ya iba a hacer el cierre, a hacer el llamado de salvación, que antes lo teníamos al final del servicio, ahorita lo tenemos al principio. No por esto, por otras cosas, pero iba a hacer el llamado, pero siguió adorando. Y comenzó a dar vueltas y vueltas por todo el auditorio, comenzó a orar. Y de repente se paró enfrente en una fila y por el Espíritu la persona estaba maquillada, estaba disfrazada, tenía peluca, era una infiltrada.
Y entonces obviamente era la persona que mi mamá vio en el espíritu, no era la misma persona que ella le estaba hablando, porque estaba completamente disfrazada, diferente. camuflada. Pestañas, cejas, maquillaje, pelo diferente, de todo. Como esos filtros que ves hoy en Instagram. Sí. Por eso no te enamores por Instagram. Sí. Bueno, luego hablamos de soltería. De política pasamos a la soltería. Y por el espíritu, mi mamá, me acuerdo yo, la señala a la persona. Yo estoy detrás en el backstage con mi papá y estábamos viendo en televisión y mi mamá se para ahí, comienza a señalar y no te vas a meter con mi familia. Pero era todo por el espíritu, porque la persona estaba diferente. Y esa persona la ataca. Claro, ahí salimos todos corriendo. Mi papá al principio dije, bueno, una endemoniada, dime, el momento, bueno, vamos a orar por ella. Mi mamá, me acuerdo yo, estoy al lado de mi papá le pone hasta una almohadita y todo para que su cabeza no esté en el piso, pero después de que ella dijo un par de cosas en el piso, entendimos que, espérate, esto fue algo como planificado. Esto estaba planificado y me acuerdo yo que, te metiste con las personas equivocadas, hoy vas a ir presa. Así que eso fue un rollazo, eso fue terrible. Y eso fue un mes o semanas antes de mi matrimonio. Y 2 meses después de mi matrimonio, o 3 meses después de mi matrimonio, estábamos de vacaciones con mi familia y para no hacerle la historia larga corta, lo mismo me pasó a mí. Estábamos celebrando, era New Year's Eve, era Año Nuevo, y estábamos todos juntos, fuimos un atentado, mi esposa estaba manejando un carrito de golf, la agreden, ella pierde el control del carrito, yo salgo por el carrito, mi cabeza choca contra el piso, ella cae por un barranco, ella se tira del carrito porque el carro no quería frenarle a buscarme y ella me dice porque yo estoy inconsciente. En este momento yo no me acuerdo de una parte de la historia, es todo lo que me cuentan, que el carro que la ataca se regresa y en vez de socorrerme me siguen tirando agua y agrediendo ahí. Y en fin, vamos a la capital, al hospital, y tengo un trauma cráneoencefálico. O sea, tenía un trauma, cráneoencefálico. Parte de mi cráneo estaba fisurado. Y las próximas 48 horas eran claves porque tenía aire y sangre en toda esta parte. Y podía ser peligroso. O sea, los doctores le decían que podía quedar con media parte del cuerpo paralizado o sin poder ver o oír de este lado. Y fue milagroso, en 24 horas se succionó todo y lo que iba a demorar 1 año, porque el cráneo no se puede enyesar, claro. Entonces tiene que ser natural, y en 1 año lo que iba a sanar el Señor lo hizo en 2 meses. Wow. O sea, por eso inicié diciendo que yo estoy aquí es por la gracia de Dios, pero todo a causa indiscutible de la persecución. Así que nosotros vivimos la persecución en sangre propia, y me acuerdo esta conversación de mi papá nos sentó a los 3, somos 4, junto con mi hermano menor, nos sentó, el Señor me dijo que hablara. Si ustedes dicen que callen, callo. Y nosotros dijimos, hablemos. Y si tenemos que morir, la verdad le perdimos el miedo a las amenazas, a la muerte, y sabíamos lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces estábamos dispuestos a ser mártires si era necesario a causa del reino y de dar un mensaje de libertad a nuestro país. Pero no fueron tiempos fáciles, pero tiempos difíciles crean hombres, familias y ministerios fuertes. Mientras tú hablabas, se me venía la historia de José, porque un sueño lo llevó a todo el recorrido que conocemos, y el domingo el pastor predicaba acerca de eso, y un sueño de tu papá. Sí, fue por un sueño. Cuidados aquellos que andan ahí soñando. No, pero interesante esos sueños de Dios, incluso las palabras proféticas que recibimos. Muchas veces hay personas que andan detrás de las palabras proféticas, pero detrás de una palabra profética viene también un proceso. Es que mi papá dice que una palabra profética es una declaración de guerra. Porque es una declaratoria de guerra. Después de una palabra, ¡pum! Ahí comienza una guerra espiritual y es real.
Sí. Y entonces hay gente que está buscando tantas palabras proféticas, pero no entienden que después de una palabra profética viene un proceso de crecimiento, un proceso de que Dios te prepara para esa palabra profética. Y a muchos les gusta ver hoy lo que vemos, que es Ríos de Vida, y lo que representa no solo en Colombia, sino a nivel internacional, pero muy pocos hubieran estado dispuestos a hablar lo que hablaron ustedes, o lo que tu papá estuvo dispuesto a hablar, y lo que ustedes vivieron, esa persecución. Conozco muchas de las historias de la familia que cuentan de cómo fueron perseguidos en Cuba, cómo esa persecución los trajo donde están hoy, y creo que es importante entender eso. Hay procesos en el llamado, como decía al principio, que estés dentro de un garaje no te hace un carro, que seas hijo de pastor no te hace un pastor, que vengas a la iglesia no te hace un cristiano. Y entonces es importante entender que necesitamos esa experiencia para descubrir nuestro llamado. Pero el llamado no solo va a representar en la iglesia, necesitamos a gente, especialmente jóvenes, que se levanten con ese llamado en el gobierno, personas que se levanten en los trabajos, en las escuelas, entendiendo que tienen un llamado de Dios ahí, en el lugar donde están. Sí, hay personas que nos están escuchando ahora que tienen llamado de Dios. Unos lo saben, otros no lo saben. Otros lo quieren, lo tienen, pero una de las características de una persona que tiene un llamado de Dios es que el enemigo te va a perseguir. Entonces, eso es algo que no vas a poder evitar. Porque en medio de la persecución vas a tener el cuidado, la protección y la evidencia de que Dios está contigo. Pero hay muchas formas en que el enemigo está persiguiendo a los jóvenes hoy en su llamado. Toquemos ese punto, porque de qué forma un joven llamado por Dios en los tiempos de hoy está siendo perseguido. Tal vez no te busquen para matarte físicamente, aunque ese es el plan. Pero, ¿cuáles son las persecuciones que usa el enemigo para estorbar el llamado? Sí, indiscutiblemente. Escuchaba recientemente también una prédica de un amigo que él decía, el diablo no puede tocarte, no puede matarte, pero sí puede distraerte. Exacto. Sí puede distraerte. Yo creo que la distracción en nuestra generación está acabando con llamados, está acabando con propósitos. El afán, el sistema de este mundo, aquí pues estamos en los Estados Unidos, no sé de qué país nos están escuchando, pero el famoso sueño americano se está volviendo una pesadilla americana, que todo gira en torno al sistema, todo gira en torno al dinero, y está acabando con llamados y propósitos, y específicamente con nuestra generación, el afán de ser famosos, la falta de identidad, las redes sociales, todos los dispositivos móviles que se supone que fueron creados para facilitar la vida humana y agilizarla, pues están siendo un factor distractor, está acabando con unciones, está acabando con llamados, está dividiendo familias, está acabando relaciones, está separando a familias dentro de sus mismos hogares. Así que si el diablo no puede acabarte, va a buscar siempre distraerte. Y si tú tienes un llamado, tienes que tener un foco, tienes que tener un norte, tienes que tener un rumbo. Van a haber sacrificios que vas a tener que hacer, pero al final son los que te van a formar para el cumplimiento de eso que Dios tiene para ti. Así es. La distracción, creo que en ese tema, pastor, en los jóvenes específicamente hoy creo que hoy los jóvenes están viviendo una temporada que no se había visto nunca. La inteligencia artificial, los teléfonos, el acceso, el sueño americano que tú mencionas, porque hoy el sueño americano, muchos de los padres creen que los jóvenes están a salvo en sus casas, pero en realidad se están perdiendo dentro de sus casas y dentro de sus cuartos, y los papás están tan ocupados en el sueño americano que no están viendo. Pero yo quisiera hacer una pregunta y tal vez, ¿cómo podría usted, Pastor José Daniel, decirle, o qué consejo tal vez le daría usted a los jóvenes para no distraerse? ¿Qué consejo le podría dar usted a los jóvenes para no distraerse, como mencionaba el Pastor Miguel? Porque ese es uno de los puntos importantes, especialmente en la temporada que estamos viviendo como país, como generación. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes para que no se distraigan? Una vez le preguntaron a un banquero, ¿qué consejo darías para identificar billetes falsos? Y él dijo, hacerme experto en billetes verdaderos, no en el falso. Y creo que una de las cosas que uno tiene que hacer para no distraerse en estos tiempos es enfocarse
en lo que Dios te llamó a hacer y hacerte experto en algo que tiene que ver con tu llamado. Por ejemplo, si Dios te llamó al área de, por ejemplo, brillar, no vamos a llevarlo al área del pastorado, pero tal vez brillar en el área de la política. Hacerte experto en alguien que pueda glorificar a Dios en medio de la política. No que quien usa la política para enriquecerse, quien usa la política para salir del anonimato, sino quien usa la política para ser alguien que pueda hacer brillar a Cristo. Entonces ahí te vas a preparar, vas a estudiar, vas a llenarte de conocimiento, porque conocimiento es poder. O sea, el arma para la distracción es hacerte experto en lo que Dios te llamó a hacer. Porque cuando te haces experto en algo, no hay nadie que pueda sacarte de tu expertise, si se puede llamar así. Porque es como un escudo, es como un blindaje. Eres experto en que no te distraigan. Y creo que ahí está el punto. El problema es que en los tiempos que ahora estamos apuntando a muchos blancos al mismo tiempo. Cuando empiezas a apuntar a muchos lugares al mismo tiempo, pierdes el llamado, pierdes tu propósito. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón que Dios te llamó a hacer? ¿Cuál es el impulso que tienes? Pues hazte experto por ahí. Hazte experto. Y ahí tu tiempo, tu enfoque va a estar enfocado, va a estar dirigido a ser efectivo en lo que hace. Y eso no te va a apartar del propósito. Completamente. Tú, Pastor Miguel, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para no distraerse? Sí, tener una meta clara. O sea, porque hay muchos que tienen sueños, pero no tienen metas. Así es. Y la diferencia entre un sueño y una meta es que la meta es un sueño, pero con una fecha. Entonces, somos expertos en soñar, pero la Biblia misma lo dice, la fe sin obras es completamente muerta. Entonces, tener una meta clara. Y para mí va en todo acerca de identidad. O sea, si no sabes quién eres, no sabes para dónde vas. Y si hablamos de relaciones en esta generación, por eso los noviazgos fracasan, porque no sabes quién eres, no saben para dónde vas, y entonces invitas a ser alguien parte de tu vida sin rumbo a cualquier persona, y entonces los noviazgos terminan fracasando, se hieren, le echan la culpa a Dios, y al final no le podemos echar la culpa a Dios de las malas decisiones que tomamos. Entonces para mí es saber quién soy, y ahí voy a saber hacia dónde voy. Cuando tienes un objetivo claro, una meta clara, no hay nada que te pueda distraer. Jocabed sabía que su niño había sido escogido con un propósito. Moisés. Cuando lo soltó en las aguas del Nilo, no lo soltó, lo posicionó. Porque estaba soltando algo que aparentemente se iba a perder, pero ella tenía el enfoque en que lo iba a continuar siguiendo. Entonces la hermana comenzó a seguirlo, hasta que llegó al destino que Dios permitió, que fue cuando la hija de Faraón lo tomó. O sea, hay cosas que en tu vida pueden darse por perdida por X momento, pero si mantienes la vista en eso, no lo vas a perder. Sí. Hoy hablábamos algo en la mañana con el pastor José Daniel, hablábamos de las disciplinas. Que la disciplina, si tienes la disciplina en algo, va a haber el momento donde lo vas a conseguir. Si estás enfocado, si tienes la disciplina, como levantarte temprano, el prepararte, el estudiar, el buscar, el no distraerte, el poner esas distracciones a un lado. A veces una relación puede ser una distracción. Muchas cosas pueden ser distracciones hoy, especialmente el teléfono, que está a nada, lo podemos agarrar y hay un mundo ahí que llegamos al otro lado del mundo en pocos segundos. Entonces creo que es importante y la disciplina, yo aconsejaría eso, ten disciplina, enfócate, correcto, creo que agarramos un poquito de todo, yo le sumo tal vez ahí la disciplina, porque la disciplina es algo que hoy se carece mucho. Hablaba el pastor acerca de que hoy queremos todo rápido. 30 segundos en el microwave y todo lo queremos rápido. Ya nadie quiere pagar el precio, ya nadie quiere esforzarse. Gratificación instantánea. Sí, todo lo quiere rápido y creo que nos han acostumbrado a eso, nos están moldeando la mente a eso. Y entonces ahora ya no quieren ni... Estaba viendo ahí un amigo que se compró unas gafas esas nuevas. Sí. Y entonces ya ahora... la cámara ya la tienes acá,
ya no la tienes ni que sacar el teléfono. Entonces todo y va más rápido. Entonces mientras el mundo va avanzando, va a ir más rápido. Entonces creo que es importante tener el enfoque, hacerse experto, pero tener disciplina. Sí. La disciplina para mí es fundamental en poder conseguir algo. Y creo que eso es muy importante. Yo quiero aprovechar este momento porque, vuelvo y repito, para mí, Pastor es una persona que yo honro mucho, aprendo mucho, y hoy tenerte acá con nosotros para mí también es un placer. ¿Qué consejo tal vez, y vuelvo otra vez con los consejos, porque, qué palabra le daría tal vez, vamos a ir unos 10 años atrás, ¿qué palabra le daría al pastor José Daniel 10 años atrás? ¿Qué palabra le darías al pastor Miguel Esteban 10 años atrás? Que no estás donde hoy estás, que no están donde hoy estás. ¿Qué le diría? Ya ustedes atravesaron en estos 10 años diferentes situaciones. No sé en qué año fue el atentado. 2010. El atentado como tal fue en el 2018. Bueno, inicio del 2019. Entonces, ¿qué palabra le darías a Miguel Esteban 10 años atrás? Como para prepararlo en el proceso que iba a vivir. ¿Qué palabra le daría al pastor José Daniel 10 años atrás? Que lo prepararía para el proceso que ha vivido en estos 10 años. ¿Quién empieza? Buenísimo, está muy bueno. Wow, qué consejo yo le daría. Sigue creyendo, o sea, sigue confiando en Dios. Él tiene un plan, Él tiene un propósito en medio de la prueba, en medio de la lucha. No dejes de creer, no dejes de confiar y sobre todo no olvidarte que no es en nuestras fuerzas, porque hubo un tiempo en mi vida particular que intenté hacerlo a mis fuerzas, en mis fuerzas, en mis posibilidades, pero nunca se ha tratado de nuestras fuerzas, todo se ha tratado indiscutiblemente de la gracia de Dios. Aprender a confiar en esa gracia inmerecida, en esa gracia, porque es ahí. Cuando reconocemos que somos débiles, es que Él se va a fortalecer en nosotros. Y hubo un tiempo, porque es que se metió la persecución, mi atentado. Un año después fue la pandemia. Entonces fue un caos, en mi vida. De problemas. Fue un caos en mi vida. Nunca en mi vida había experimentado lo que es un ataque de pánico o ansiedad. Jamás en mi vida. No sabía qué era eso, pero fue un cúmulo que guardé ahí y que creí que yo mismo podía solucionar y que yo creía que yo mismo podía manejar, pero al final no se trata de nuestras fuerzas. Y el mismo Jesús tenía que ir a tener tiempo de intimidad, de comunión con su Padre Celestial, aún siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Así que lo que yo le diría a este joven Miguel de hace 10 años antes de su atentado es: confía, bástate en la gracia de Dios, porque no es en tus fuerzas, y busca con intensidad a tu Padre Celestial. Yo le diría, no te preocupes por esas cosas que todavía no han pasado. Ajá, sí. Porque la mayoría de las cosas que pensé que iban a pasar no pasaron. Las cosas negativas. Sí. Entonces enfocaba mi energía, enfocaba mi fuerza, enfocaba mi preocupación, incluso hasta el temor, para pensar en cosas que nunca sucedieron, pero que la voluntad y el propósito de Dios está por encima. Entonces creo que Dios preserva a quien tiene propósito. Le diría, Dios preserva a quien tiene propósito. Así que no te preocupes por cosas que probablemente nunca sucedan. Wow, qué lindo, qué lindo. Y bueno, ya conoces un poquito acerca de la historia de nosotros, porque hoy ustedes ya tuvieron la oportunidad de construir en Cartagena, y nosotros estamos en ese proceso ahorita. Entonces, por eso para mí era muy importante el preguntar eso, porque yo sé que tu papá nos contó que también, o sea, todo el proceso de construcción y lo que hoy estamos viviendo, que ha sido un reto y es algo, es una montaña grande que está delante, pero sabemos que Dios lo habló y que
que Dios lo va a hacer, Sí. que no va a ser con nuestras fuerzas, Sí, no. que no nos tenemos que preocupar por las cosas que no, esas cosas que nos quitan el sueño, que ni van a pasar, y que tenemos que buscarlo a Él. Y creo que la gente que nos está escuchando seguramente está pasando por alguna situación difícil y que estas palabras que hoy han hablado a estos hombres de Dios puedan también llegar a sus corazones y puedan hacer eco, y tal vez están pasando por una situación y preocupándose por cosas que no han pasado y que no van a pasar, y tal vez te estás enfocando más en las cosas que en buscar al Dios quien da la fuerza. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestros talentos, no es porque somos guapos, no es porque hay algunos que yo miro y digo, no, este sí no es por guapo, está re feo. Pero es por la gracia y por la bondad de Dios y por su misericordia. Y entonces creo que alguien tiene que escuchar eso, alguien necesita escuchar eso. Así que, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que tienen un llamado? Y terminando, que tienen un llamado, pero todavía no saben cuál es. Muy bien. Para mí, yo siempre le digo a los jóvenes, para mí no hay mayor catalizador de llamados que el servicio. Para mí eso es clave en él. Yo dije ser del Real Madrid. Bueno, también, eso es un valor agregado. Eso es una añadidura. Ahora hay un poco de dislikes en el... Sí, todo lo dicho del Barça dándole dislike, pero bueno, está bien. La iglesia dice, Dios es real. Entonces, bueno, en fin. Mi hermano diría, sí, pero Jesús se montó en una barca. Bueno, ese sería un debate que no tendrá fin. El llamado. De hecho, lo tenía aquí abiertico porque sabía que en algún momento lo iba a poder mencionar, y dice Éxodo 33:11, bueno, en ese momento que Moisés saca el tabernáculo de medio del campamento y está este rollo porque el pueblo era terco, y bueno, todo lo que sabemos del pueblo de Israel, no quería perder la presencia de Dios, y dice que mientras Moisés iba a buscar a Dios y veía cara a cara al Señor, o hablaba cara a cara como hablaba un compañero, dice Éxodo 33:11, pero Josué, hijo de Nun, su servidor, me da curiosidad que la Biblia habla que era joven, pero que también era su servidor, no se apartaba en medio del tabernáculo. Curiosamente, el conquistador estaba en el secreto y estaba sirviendo. Para mí, Dios tiene grandes conquistadores de propósitos, de sueños, primero conquistando su presencia, conquistando la presencia de Dios, pero también tenemos que, como generación, a veces somos tercos precisamente por la IA, por todas las aplicaciones, creemos que no las sabemos todas, y hay que respetar el camino, hay que respetar a la generación que va al frente de nosotros, que seamos honestos, si hoy estamos donde estamos es porque una generación atrás nos abrió el camino, y tuvieron que luchar y enfrentar. Algo que no va a tener mis hijos y mis generaciones es que no fuimos, digamos que, iniciadores, porque fueron mis papás los que iniciaron. Claro, cada uno puede iniciar diferentes proyectos, todo, pero me refiero en este proyecto de Ríos de Vida, ya uno inició, pero nosotros tenemos que continuar, más o menos lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra, la continuación de lo que Jesús hizo, las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, pero específicamente el llamado, el servicio. Ahí tú descubres tu llamado. Ahí se fortalece, ahí se prepara, y el servicio no está para los viejitos, para los retirados, para los jóvenes, para nosotros, así se construye iglesia, con la sabiduría del anciano, pero con la fuerza del joven. Y yo siempre lo digo, a lo mejor lo menciono hoy un poquito, si el tiempo me da, que yo cuando estoy en Cartagena y mis papás están, yo no soy el predicador, ¿sí? Yo soy su siervo. Yo soy el que lo espera en la puerta, el que le recibe sus cosas, el que lo lleva a su backstage, el que le prepara sus notas, el que le avisa cuando toca salir, el que antes, nosotros por 2 años, en nuestro nuevo templo no teníamos aire acondicionado y era como Houston en julio, en agosto, así de caliente, bueno, no sé en Fahrenheit, pero 40 grados centígrados, 42 grados, altísimo. O sea, te sudaba todo, mi papá se tenía que cambiar de ropa. Ahí están los videos. Ahí están los videos, sudando terrible, y predicar a las 10 de la mañana ahí era un horno. Entonces era el que iba 5 minutos antes de que sacara la prédica, le apagaba el aire para que no se me resfriara, se quitaba sus cosas, se lo guardaba. Mi papá decía, no, eso está mojado, está sudoroso, no lo coja. Yo, o sea, para mí es un privilegio poder
cargar con el sudor y no estoy lleno. Y mucha gente se ríe y piensa que es natural, pero para mí es espiritual. Esto es un esfuerzo, esto es un sacrificio. Estoy sirviendo lo que nadie ve. Pongo la mano en la puerta para que nadie entre y vea la desnudez de mi padre. Y vuelvo y repito, la gente pensará que es lo natural, no es lo espiritual. Nadie va a ver la desnudez de mi padre. No voy a ser como ese hijo de Noé que se burló. No, yo quiero ser como los hijos que protegen, que sirven, porque para mí la unción se forma, se desarrolla en el servicio. No podía haber un Josué si no había un Moisés, no podía haber un Eliseo si no había un Elías, si no le estaba sirviendo un Elías. Entonces, para mí eso es clave. Todo lo que he podido alcanzar lo poquito, porque sé que todavía falta mucho por aprender y recorrer, ha sido por la gracia de Dios, pero todo ha sido en el llamado, en el servicio. Todo ha sido en el servicio, en servirle a mis padres. Y mi papá siempre me decía, si tú quieres ser pastor y la gente te va a respetar, no te va a respetar porque tienes mi apellido, te va a respetar porque te ganaste tu respeto, porque hueles a oveja. Un pastor tiene que oler a oveja. Y entonces, por eso yo soy un people person. A mí me encanta estar con las personas, me encanta estar con la gente, porque luego entendí, mis papás me estaban preparando. Es ahí, en el contacto, en el servicio a los demás, que Dios prepara el llamado que tiene para ti. Wow, qué hermoso, qué tremendo. Wow, entonces lo que el enemigo quería usar para mal, Dios lo posicionó para bien. Lo que en un momento parecía pérdida, no era pérdida, era posicionamiento. Sí, señor. Lo que en algún momento era una cama de hospital con dolores, con traumas, como dices, con ataques de pánico, Dios lo usó para posicionarte. Sí, señor. Y ser hoy quienes tenemos aquí al frente. Gloria a Dios. Y bueno, entonces yo quiero honrar la vida de ustedes. Pastor Eddie también es alguien que ha sido un instrumento en las manos de Dios y que a su corta edad pudo descubrir su llamado y pudo descubrir su propósito. Y todos estos años, lo lindo es que él pudo comenzar en lo secular, ahora está trabajando a tiempo completo en el ministerio, pero cuando estaba en lo secular también era un modelo, era alguien que levantaba el nombre de Jesús y que daba ejemplo de lo que creía, de lo que predicaba. Creo que eso es muy, muy lindo porque tenemos que hacer lo mismo en el trabajo que en la iglesia. Tal vez Dios no te llamó al ministerio a tiempo completo en la iglesia, pero tu ministerio tal vez sea en esa fábrica, sea en ese hospital, sea en ese centro de entrenamiento, en ese gimnasio, en ese lugar donde nadie te ve o te conoce, pero ahí es donde estamos llamados a brillar. Porque muchas veces creemos que tenemos la mentalidad de iglesia parroquial. El párroco es el que hace todo, el que predica, el que casa, el que entierra. Y realmente Dios está llamando a una generación que rompa el contexto de iglesia parroquial, que sea una iglesia que pueda moverse en todos los ámbitos, como decías, en la política, en el deporte, en todas las áreas. Hay gente llamada por Dios. Total. El llamado por Dios no solo es el pastor, no solo es el líder de alabanza, no. Eso es una mentalidad parroquial. Y somos llamados por Dios en donde quiera que estemos. Así que recibe estos consejos que hemos compartido contigo. Consejos vívidos y consejos que han sido parte de experiencias del pasado. ¿Por qué esperar a que te suceda a ti para aprender? Por eso es bueno leer. Cuando uno lee, uno está almacenando, recibiendo experiencias de alguien que por muchos años le costó escribir ese libro, 20 años. Tú lo puedes lograr en un mes, porque si lo lees en un mes. El más sabio es el que aprende por información y no por dolor. Y no por dolor. ¿Por qué estás aprendiendo? ¿Por información? Aquí te hemos brindado información. Ahora aprende por información y no por dolor, porque el dolor te deja huellas y marcas. Así que gracias, pastores. Gracias. Pastor José, hoy estamos contentos de poder vestirnos de gala con la presencia del pastor Miguel, y esta noche va a ser poderoso también. Yo sé que cuando vean este podcast ya pasó. Bueno, le invitamos que vaya al canal y que vea la prédica de lo que va a suceder esta noche, porque estamos expectantes, emocionados de lo que vas a poder impartir en la vida de los jóvenes, porque sabemos que esta nación lo necesita. Los jóvenes, la generación necesita hombres de Dios, hombres que han aprendido a servir, hombres que han aprendido a pagar un precio también, hombres que han aprendido del proceso. Esta generación lo necesita. Hay hombres o jóvenes que están llorando por aprender de alguien. Y estamos emocionados que estés con nosotros y que puedas impartir esta noche muy, muy felices. Te invitamos a que vayas al canal de la Iglesia Intimidad con Dios a poder ver la prédica. Dale follow y síguenos.
forma parte de todo lo que está pasando cada mes y cada semana, cada día acá en nuestro canal. Bueno, gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima audición. Chao.